¿Comenzamos? Listo. Listo. Okay. Ahí estamos. Listo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hoy traemos un tema bastante interesante y me gustaría iniciar diciendo que este tema pues desconozco bastante. Es un tema que me interesó cuando lo escuché. Sin embargo, el hecho de desconocer este tema me permitió formular estas preguntas. También pues quiero decir que me generó pues esta curiosidad porque pienso que si ponemos en una balanza a los niños que han vivido todo el tiempo en zonas rurales versus del otro lado pues a todos los niños que están son las zonas urbanas, pienso que estos problemas emocionales son más evidentes en las ciudades. Pueda que esté mal, claramente, ¿no? Pero sin embargo, pues es como una introducción a este tema. Bueno, sin más, me presento formalmente, psicóloga. Mi nombre es Domingo Hernández Jacobo, soy universitario de la Universidad ICIA, Instituto Superior Intercultural Ayú, que se encuentra en el norte de Oaxaca. Un lugar más preciso, la comunidad se llama Jaltepec de Candayot. Hola Domingo, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera pues iniciar desde qué momento se han preocupado precisamente por estas emociones. ¿En qué se ha habido como un punto de decir, desde, ¿cómo decirlo? Desde cierta década que se han empezado a preocuparse precisamente por las emociones de los niños? Yo me he empezado a preocupar por las emociones de los niños desde la década de los 90, finales de los 90, yo terminé mi licenciatura y ya desde que estaba tomando la licenciatura, estuve trabajando con algunos niños. Es muy importante trabajar con niños, me gusta más trabajar con niños porque son muy transparentes. Pero la verdad es que no se puede trabajar con los niños sin el apoyo de los papás. Siempre que quiera trabajar con un niño, es muy importante que los papás estén involucrados en ese proceso. No podemos mejorar el bienestar emocional de los niños si los papás no están cooperando. ¿Cuáles son las heridas emocionales más comunes que pueden experimentar los niños en su infancia? Mira, las heridas en psicología se conocen como 5 heridas de la infancia, así se le llama, o heridas del alma. Son emociones no procesadas que quedan guardadas en el niño y que después se van repitiendo como patrones en todas las relaciones que tienen, principalmente en cómo se relacionan a nivel social con otras personas, pero también cómo se relacionan con ellos mismos. Entonces, las 5 heridas principales son el rechazo, el abandono, y este abandono puede ser en 2 sentidos. Puede ser abandono real, que el niño experimente un abandono físico de alguno de los padres, o un abandono emocional. Es decir, que la figura paterna esté allí presente, paterna o materna, esté presente, pero que lo esté ignorando. ¿Sí? Entonces sería un abandono emocional. Ahí también podemos encontrar la herida de la humillación. Es un niño que constantemente está siendo humillado. La traición, cuando el niño no se siente protegido. Y la injusticia. Esas serían las 5 heridas principales. De ahí se desprenden una gama de heridas o de respuestas, pero esas son las 5 principales. Me genera me genera curiosidad la parte que menciona el abandono de los padres estando presentes. ¿Qué tan cierto es que las tecnologías están contribuyendo a eso?
Sí, la tecnología nos mantiene muy alejados del presente, del momento presente, del aquí y del ahora. Constantemente estamos ideando, viendo la vida de otras personas a través de las redes sociales, y aunque es una buena herramienta para la comunicación, también tiene a veces es perjudicial cuando abusamos indiscriminadamente de ella. Entonces, no es mala cuando se sabe utilizar, pero sí ha ocasionado que los papás estén muy ausentes. Ok. En estas heridas o estos, como lo dijo usted, esta gama pues, de emociones que se acumulan, ¿cómo pueden manifestarse ya cuando los niños pasaron a ser adultos? Ok, mira, estas heridas tienen como unos mecanismos de defensa, ¿sí? Se le conocen como unas máscaras. Entonces, estas 5 heridas siempre están en todos nosotros, pero varía la intensidad de esta herida, ¿sí? Depende de la situación y del trauma que nos haya ocasionado. Es como que nosotros lo guardamos dentro de nosotros y esta experiencia no hemos aprendido a procesarla. Para cada herida hay una máscara, digámoslo así, o un mecanismo de defensa que nosotros creamos para evitar volver a sentir esa herida, a volver a sentir esa emoción o ese sentimiento. Entonces, por ejemplo, de la herida del rechazo le corresponde la huida. Para evitar volver a ser rechazado, yo huyo y me escapo, ¿sí? Y un ejemplo sería, por ejemplo, esos esposos que tienen muchas mujeres, ¿sí? Entonces no pueden tener una relación sostenible o duradera. Para evitar ser rechazado, es él el que parte y deja a la familia, ¿sí? El otro, por ejemplo, cuando hay un abandono, sea emocional o real, físico, se genera una dependencia. Y un ejemplo son estas mujeres que constantemente se ponen de tapete, no importa que las regañen, no importa que las insulten, no importa que cualquier cosa que les hagan, se dejan porque generan una dependencia, ¿sí? O, por ejemplo, las personas que están enfermas y como tienen un beneficio secundario de esa enfermedad, que alguien más esté pendiente de ellos, tratan siempre de vivir en esa dependencia. Otra es la humillación. Son las personas que de niños fueron humillados y de grandes generan cierto masoquismo, ¿sí? Es el típico, pégame pero no me dejes. Y por otra parte están las personas que han sido traicionadas. Cuando han sido traicionadas, ellas quieren tener el control para evitar volver a ser traicionadas. Quieren tener el control de todo y son personas que se desgastan mucho en su vida porque van a tener todo perfecto, ¿sí? Por otro lado, la herida de la injusticia se refleja en un adulto que es muy rígido, una persona que no expresa emociones, una persona que no le gusta conversar, una persona que no se abre socialmente porque es muy vulnerable. Quiero agregar algo. Estas heridas tienen un miedo principal que es como el que están huyendo, ¿sí? Por ejemplo, en la herida del rechazo, el miedo que sobresale o lo que más le tenemos miedo en ese momento es a la soledad. Para las personas que han sido abandonadas tienen miedo al rechazo. Para las personas que tienen muy vívida la herida de la humillación, tienen miedo a la libertad, ¿sí? No quieren ser libertad, no quieren la libertad, les gusta depender de alguien más. Para las personas que han sido traicionadas, por ejemplo, tienen mucho miedo de contactar con sus sentimientos más profundos. Y para las personas que han sido tratadas con injusticia, su mayor miedo es verse vulnerables. Yo, por ejemplo, vengo de una comunidad y he tenido la oportunidad de visitar muchas otras comunidades, convivir con esas personas y ver cómo estos patrones de comportamiento, mucho de lo que menciona usted me resuenan porque lo he vivido e incluso lo he experimentado, y eso pues me genera una pregunta, ¿no? La de ¿cuáles son estas principales enfoques o terapéuticos utilizadas para trabajar estas heridas de la infancia? Mira, hay muchos enfoques y cada enfoque va a depender del momento y de la circunstancia, ¿sí? Hay pacientes que vienen en un estado de crisis todavía, que reviven constantemente la experiencia, que no lo han procesado y tienen crisis de ansiedad o tienen problemas para dormir, por ejemplo,
o otros trastornos relacionados con la conducta, y cuando la conducta es la que se está viendo afectada, ahí entran las terapias conductuales, ¿sí? Hay otros tipos de terapia como la gestal, terapia gestal, el psicoanálisis, que es un tipo de terapia que es mucho más largo, pero va mucho a la raíz, al origen, a la parte inconsciente que lo generó. Entonces, las terapias son diferentes y se van a ajustar más a las necesidades del paciente, pero también depende de los enfoques que aprenda a manejar el psicólogo como tal, el terapeuta. Lo ideal es que el terapeuta tenga muchas herramientas para que pueda apoyar la necesidad que en ese momento se presenta. Bueno, yo en esta parte siempre he pensado que para que un niño crezca sanamente es necesario que esté la mamá y el papá presentes. Sin embargo, ¿qué es? Desconozco esta parte de qué papel juegan los padres en la prevención y curación de estas heridas de la infancia. Incluso saber, ¿no?, cómo las ocasiones, porque vivimos en Latinoamérica, pues hay como estos abandonos que ya sean por migración o incluso problemas familiares. Ok. Son dos preguntas. Una de las preguntas fue si ellos las ocasionan. Y la verdad es que los papás estamos hechos para generarles heridas a nuestros hijos. Las experiencias, y lo hacemos desde el amor, ¿sí? Independientemente de que seamos muy buenos papás o muy malos papás, la idea es, desde la percepción de las personas, siempre estamos haciendo lo mejor. Generalmente nadie, dice voy a hacer esto para dañar a esto, y quien lo hace pues ya tiene una psicosis, ¿no? Ya es una persona con un trastorno mayor. Generalmente todos actuamos desde el amor, pero las herramientas que tenemos a veces no son las ideales. Si nadie me educó a mí, si nadie me trató con amor, muy difícilmente yo voy a saber demostrar el amor a alguien más, ¿no? Por eso es que yo constantemente les digo, el mejor regalo que te puedes dar a tus hijos es asistir a terapia. Es el mejor regalo que te puedes dar a ti y es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos, ¿sí? Un papá que ya ha sido educado, que ya ha transmutado sus heridas y que ha transformado todas esas traumas que tenía del pasado para convertirse en una persona más libre a nivel emocional, es una persona más sana psicológicamente, emocionalmente, físicamente muchas de las veces, ¿no? Porque no está cayendo en vicios que le puedan ocasionar problemas a nivel físico también. Entonces, la siguiente pregunta era, bueno, siguiendo con esta misma respuesta, los papás nos ocasionan las heridas, y no nada más los papás, es cualquier persona que represente la autoridad. Pueden ser los maestros, los tíos, los abuelitos, a veces los hijos se quedan con los abuelitos, a veces con otros cuidadores. Esas personas que están a cargo de los hijos son quienes fijamos estas heridas en los niños. Y muchas de las veces no es con esa intención de provocarles un trauma, o de provocarles un dolor, por ejemplo, sino es desde el amor, ¿sí? Desde lo que yo sé o desde lo que a mí en ese momento me late. Entonces, independientemente si la educación es buena o mala, las heridas están ahí, porque igual sobreproteger a un niño es malo, ¿no? No dejarlo ser, no darle libertad, no permitirle que experimente su vida. Entonces, la otra respuesta que te daría, no es necesario incluso que estén ambos papás. Puede haber un solo papá cuando se sabe manejar, cuando las dos figuras, paterna y materna, están presentes, aun y cuando físicamente no estén, ¿sí? Como lo veíamos ahorita, la herida del abandono puede generarse aunque físicamente el papá esté ahí. Entonces, es lo mismo al otro lado, o a la inversa, digámoslo así. El papá puede estar ausente físicamente, pero emocionalmente estar muy presente. Y eso implica ser responsable en todos los ámbitos. Obviamente, lo ideal sería que ambos papás estuvieran juntos y ambos platicaran sobre cómo educar al hijo y lo hicieran de la manera más óptima, de acuerdo a lo que los dos acuerdan, ¿no? Pero esto no siempre es posible, lo sabemos, por muchas condiciones. Entonces, lo ideal aquí sería que aun y cuando no esté presente, ambos papás estén en contacto con el hijo. Ahora, ahorita que menciona la parte de que no es necesario una parte de la familia nuclear, me genera esta curiosidad, ¿no? De cuál es el papel de una madre
y cuál es el papel de un papá. De lo poco que conozco es que la madre tiene este papel de enseñar a cuidar y el padre de enseñar a proteger. Pero pues esto es como muy básico y es como de experiencia empírica. Sin embargo, pues o sea, el papel que juegan los padres así a nivel separado, ¿cómo es? Mira, tradicionalmente y culturalmente, la mamá es la que aporta el amor, la que da el cariño, la que cuida. El papá es el que pone las reglas, el que aporta el dinero, el que protege a nivel externo. Ambos son muy importantes en el momento en el que el niño empieza a desarrollarse. El primer vínculo que tiene es con la mamá. De hecho, la mamá es una extensión del bebé. El bebé, cuando es pequeño, no sabe dónde termina su cuerpo físico y dónde empieza su mamá. Para él, están unidos. Hasta alrededor de los 9 meses, más o menos, 8 o 9 meses, el bebé empieza a chuparse los dedos de la mano y de los pies y empieza a distinguir límites, ¿sí? Pero hasta ese momento y hasta mucho tiempo después, la mamá es una extensión del bebé. La mamá nos da apoyo, nos da confianza, nos alimenta, nos nutre. La función de la mamá es nutrir, ¿sí? Y la función del papá es proteger, aportar, que no falte nada en el hogar. Esas son las energías masculinas y femeninas, pero nada está escrito. En cuestión de educación, ambos papás deben de estar presentes, ambos papás deben de estar en comunicación en la forma en la que se va a educar al hijo, y es muy importante también que los hijos estén en relación constante con ambos papás. Lo que aporta cada papá a nivel psique, ¿sí?, es muy importante porque fortalece la personalidad del niño. Okay. Es lo mismo cómo suceden o cómo se adquieren estos problemas emocionales en un ambiente urbanizado o en un ambiente comunitario. Sí, la causa de la herida puede ser diferente, pero la herida es la misma y puede ser igual. Créeme que desde la área de la psicología no hay límites entre decir esto es zona rural y esto es zona urbana. No, las consecuencias y los trastornos son iguales en cualquier ámbito. Bueno, ya que contextualizamos toda esta parte, ¿podría compartirme un caso de éxito en el que haya ayudado a alguien a sanar pues estas heridas de la infancia? Bueno, hay uno que me quedó muy grabado. Es una chica que atendí hace 20 años, cuando yo apenas iniciaba. Me quedó muy marcado, yo creo, porque eran mis inicios y me impresionó mucho. Era una niña de 10 años que había sido abusada desde los 7 años, estaba siendo abusada por su padrastro. Entonces, pues ahí podemos ver varias heridas. Hubo el abandono por parte del papá biológico que la dejó, el abandono emocional de la mamá, porque aunque físicamente estaba ahí, pero no se estaba haciendo responsable totalmente por la chica, y pues la humillación de haber sido tratada, abusada sexualmente. Entonces fueron varios factores los que estuvimos trabajando con ella. No fue una sola herramienta, fueron muchos procesos terapéuticos. Duró como 3 años su proceso para empezar a recuperarse como persona, porque haz de cuenta como cuando se te quebra un jarrón, ¿no? Quedan esos trocitos y hay que empezar a reconstruirlo. Entonces esos pedacitos rotos primero hay que juntarlos, hay que reconocerlos como su forma original y después empezar a pegarlos. Y ese proceso pues es muy tardado, pero el resultado es muy bueno. Aquí lo más importante es aprender a manejar la resiliencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para reponernos a todas las situaciones que pueden ser conflictivas en nuestra vida. Este caso que me presenta, sí, a mi percepción sí es muy fuerte. O sea, el hecho de estar, pues sí, no presentar este abandono por parte de sus padres y dejarse al merced de quien está causando esta violencia emocional,
Pues sí, sí, sí considero que es algo muy fuerte y por eso me gustaría como agregar esta última pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de la terapia en la adolescencia? Porque, pues, la niña, pues, supongo que se encontraba precisamente en esta transición de niño a adolescente. Mira, yo diría que no nada más es importante en la niñez o en la adolescencia. La terapia es muy importante, creo yo, para mantener una vida emocional más duradera, más sustentable, más armoniosa, digámoslo así. Entonces, la salud emocional es muy importante. No se le ha dado la importancia que se merece. Hablamos mucho de la salud física y del cuidado personal, pero no hablamos de la salud emocional y nada funciona si esa parte de nuestros procesos no está bien, ¿no? Es lo mismo que tú tuvieras el mejor celular que tuvieras, pero que no tuviera, por ejemplo, internet, ¿no? ¿De qué te serviría el mejor celular con todas las aplicaciones si no tienes una buena señal de internet? Entonces, esa es la parte emocional, esa parte donde están todos esos procesos psicológicos, porque es la manera en la que tú respondes ante la vida, desde esos procesos psicológicos. Tú eres, de acuerdo a todas esas información que se te ha venido almacenando, desde incluso antes de nacer, dicen algunos autores, durante el proceso de embarazo de tu mamá y al nacer. Desde ahí hasta los 7 años, toda la información se está guardando como si fueras una grabadora. Y después de esa edad ya nada más estamos en una repetición constante. Entonces, es muy importante la calidad de la información que se les da y el trato que se les da a los niños durante esta etapa, pero es muy importante también siempre un acompañamiento psicológico, un acompañamiento emocional para que ellos aprendan desde la primera infancia a detectar y a conectar con esas emociones más profundas, a saber expresarse, a hablar con sinceridad y a no tener miedo, ¿sí? Muchas de las veces son niños que tienen miedo incluso de sus propios papás. Entonces es muy importante orientarlos para que tengan una comunicación más asertiva, para que sean niños fuertes. En la adolescencia es muy importante. Lo que sucede en la adolescencia es que nosotros constantemente estamos recalculando, digamos así, o poniendo en tela de juicio todo lo que nos enseñaron. ¿Sí? Todo esto que te dije, que de los 0 a los 7 años habíamos aprendido, después lo repetimos, y alrededor de la adolescencia es cuando nos cuestionamos si eso que nos enseñaron es verdad o hay otra forma de hacerlo. Entonces, por eso es que muchos adolescentes constantemente están chocando con sus papás, porque las reglas que ya habían preestablecido los padres, hoy es momento de romperlas, de fracturarlas para saber si eso es verdad o puedo encontrar una verdad diferente. ¿Sí? Y no es malo, porque en ese momento ellos están encontrando una verdadera personalidad, están volviendo a encontrar un rumbo o dándole un sentido a su vida. El problema es cuando están mal orientados y entonces pueden caer en influencia de personas que no son buena influencia, válgase la redundancia, y empezar a desviar su vida. Aquí es muy importante también tener acompañamiento de un psicólogo para que les oriente en cómo pueden transgredir esas enseñanzas que ellos creen que ya no son verdaderas y cómo pueden crear nuevas historias a partir de lo que ya tienen. Entonces, en ese proceso es muy importante la terapia, pero no es el único. Cuando ya somos adultos y nos hemos dado cuenta que tenemos conflictos constantes en nuestras relaciones y que incluso muchas de las veces no estamos cómodos con nosotros mismos o no nos hablamos amorosamente a nosotros mismos, también es momento de ir a terapia. Bueno, con todo lo que me ha platicado, me imagino, ¿no? De que inicia como este proceso, ¿no? Naces, tus padres te cuidan, si es que se encuentran los dos dirigen tu educación. Sin embargo, hay puntos en el que se generan precisamente estos traumas emocionales que al pasar a la adolescencia es donde se empiezan a proyectar, ¿no? Estas heridas emocionales. Entonces, ¿cuáles son los signos que indican que un adolescente podría necesitar terapia? Pues cuando la persona está deprimida, cuando no se siente cómoda con ella misma, cuando
no sabe expresar sus emociones, cuando siente un constante roce con las personas que lo rodean, cuando es incapaz de expresarse asertivamente. Hay muchos factores que nos pueden dar información sobre cómo y cuándo tratar al adolescente, pero yo creo que no hay un punto de quiebre. Creo que debería ser pues, como el botiquín de primeros auxilios, ¿no? Ir a terapia para estar bien primero contigo y después con los demás. Pues tristemente ya no tengo más preguntas. He aprendido mucho de esta entrevista, le agradezco su tiempo. Hoy he cambiado un poco la perspectiva o por lo menos la visión que tenía precisamente de esto. Creo que sí estoy entendiendo como la importancia que se tiene pues la terapia, ¿no? Y más en este momento donde la tecnología ya está en todos lados y ya ha sido parte de nuestra vida, entonces las interacciones sociales pues se han ido debilitando, provocando pues estas heridas también de abandono. Y pues quiero agradecerle, creo que dentro de 15 días, puedo decir, creo que habrá otra sesión, no sé si será con usted o será con otra persona, pero quiero agradecerle por este espacio, señorita Yadira. Muchas gracias, Domingo, para servirte. Y pues